Buenas tardes, bienvenidos una vez más con Versión de Arte. Tengo la gran fortuna de tener a dos amigos grandes en cada uno su profesión. José Zugasti, buenas tardes. Muy buenas, encantado. Y Anne-Marie Bidegain, que viene de Cibourg. Ella va a intentar contarnos muy brevemente el proyecto tan arriesgado y ambicioso, de mucha ilusión, que ella ha querido desde hace ya 2 años, con su galería en Cibourg, crear y que tenga un sentido y un gran futuro seguramente. Pero vamos a centrarnos sobre todo en ti, José, porque eres el inventado artista. Versión de Arte es un programa cultural y quiero que nos hagas realmente soñar, que es mucho una palabra tuya, con esta nueva presentación más relacionada con tus inicios con la pintura y por supuesto con un gusto y con un ismo muy tuyo, y donde en la Galería Cibourg, Arte Videac de esta ciudad pequeña, podemos actualmente hasta el día 3 de noviembre, no falten, que todavía hay días suficientes para ir a visitar esta magnífica obra, pintura y escultura sobre todo. José, todo tuyo. Muy bien. La gente que me conoce algo, me habrá conocido hasta ahora como escultor, pero bueno, creo que tengo que decir que un susto que solemos tener los humanos, me ocurrió un susto de salud, y entonces retomé los pinceles, porque me parecía que físicamente iba a ser más descansado. Mentalmente, desde luego que no. Eso seguro. Eso seguro que no. Y luego vivir en Donosti, claro, y la mar. La influencia de la mar, los paseos diarios, ver su vida, su movimiento, su latir, y eso es lo que me influyó para empezar esta serie de la danza del mar. Es decir, hablar de la mar es hablar en general del carácter de la naturaleza, de nuestro carácter. Es decir, unos días estamos enfadados y otros días estamos calmos y otros días hasta enamorados y desenamorados, y atracción y repulsión y guerra y todo tipo de situaciones. Eso quiero trasladarlo a mi visión de la mar, una lectura sobre todo del movimiento del mar, que me parece es una de sus grandes particularidades, la danza constante, el movimiento constante de la mar. A partir de estas pinturas me enrollé con un programa de ordenador y empecé a hacer pinturas animadas. Preciosas, pinturas animadas. Pinturas animadas. Y un poco de cine, pero bueno, creo que no es mi fuerte. Y la necesidad te lleva a hacer cosas, muchas veces sin mucha técnica, pero yo creo que hay que lanzarse y hay que hacer. O sea, por lo menos es mi idea. Y a partir de ahí, viendo esas formas del mar, su movimiento, buscando su esencia, quitando su masa, y penetrando en la forma desnuda, es donde yo creo que se puede trabajar ese carácter del que hablaba. Es unido al color, y de ahí pensé, una metáfora, los humanos, y entonces empecé a pensar en la danza. Y de la danza, poco a poco traté de encontrar a alguien que se integrara en este proyecto, y me enteré que en Danzagunea, que es un espacio de la Diputación, cede unas salas podían cedernos unas salas. Conseguimos 4 días, y ya desde el principio una tal Elena Albusto, aquí presente, me animó mucho, y estuvo en esa aventura que no sabíamos si íbamos a poder hacerla. Y con esas 4 mañanas que tuvimos para grabar, con la incorporación de nuestro gran Ricardo Iriarte, por supuesto, que me dijo desde el principio que le interesaba el proyecto y que iba a estar conmigo, que iba a estar con nosotros. Y entonces conseguimos 4 días de grabación tratando de hacer coreografía con la idea que yo podía tener para luego integrarlo en los dibujos animados. Reconocerás que todo lo que acabas de decir, que es una larga intención
de búsqueda y de reencuentros, podemos decir que existen como dos procesos. Hay uno, el más pictórico, que quizás ya, pues bueno, despiertan emociones ya conocidas, aunque en un tiempo pues mucho más actual, claro está, después de, como has dicho, ¿no?, de una trayectoria pictórica, luego escultórica, una enfermedad que ahí te hizo parar y que en ese transcurso de rehabilitación y de recuperación en esos paseos te encuentras nuevamente con la esencia de la vida, del tiempo, de lo que me rodea, de lo que realmente somos como materia, ¿no? Y la materia más directa que parece que nos ocupa, pues es el mar, efectivamente. Entonces hay una parte más, vamos a decir, matérica, pictórica, que es la que ahí también has hecho un vídeo de imágenes animadas que solamente son pinceladas. Magnífico trabajo, José, enhorabuena, porque hay que decirlo, es un trabajo de concurso. Y hay una segunda opción, vamos a decir, un segundo camino que deriva del primero, que es esta, bueno, fusión entre la pintura, la coordinación de las imágenes del cine, aunque tú dices que te asusta un poco esa palabra, con mujeres bailando, intentando acercarse a la pincelada. Perdón, porque ellas son las que se prestaron. No se nos olvida también, compañera. Efectivamente, bueno, Carmen Mendieta fue una aparición, fue un milagro para nosotros, muy importante, porque efectivamente es una gran profesional. Y la fluidez que tiene su cuerpo. Impresionante. Y la forma de acoplarse con el baile del mar fue verdaderamente una gran suerte. Una belleza. En nuestro proyecto. José, si te parece, como tenemos que quizás plantarnos ya un poquito aquí en este punto, antes de seguir con más observaciones del trabajo, creo que quizás también estaría muy bien, ahora que hemos hecho una pequeña presentación, que nuestra galerista Anne-Marie Bidegain nos hiciera en francés, nos lo va a explicar. Lo siento, mi castellano es... Bueno, es un castellano muy sencillo, entonces vamos a intentar hacer una traducción simultánea, Anne-Marie. Para ti, este trabajo, porque tú conoces a José Zugasti, lo conoces, tú conoces a José, como escultor sobre todo, como escultor sobre todo, sabemos que el que te haya traído una pintura más gestual y alguna pieza escultórica también, hay que decir que están, pues sería una auténtica sorpresa, c'est une surprise, peut-être, ¿no? Oui, mais dans l'œuvre de José, dans sa peinture, on retrouve quand même toujours ce geste et cette occupation de l'espace et ces mouvements jetés et donc il a rajouté la couleur, mais on retrouve quand même de sa peinture et dans les mouvements qui sont... on retrouve cette circulaire, cette... Ana dice justamente eso, ¿no? Que no le sorprendió tanto porque efectivamente en la escultura ya hay esa intención, ¿no?, de movimiento, de lanzamiento, de giro y de caída también, ¿no?, porque muchas piezas además hablan de esto. Donc ce n'était pas une surprise, mais peut-être le voir à nouveau peindre si c'est une émotion. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça a été de toute manière, on voit l'évolution de toute manière de la peinture au travers de sa sculpture par rapport au dessin qu'il faisait avant, où là on voit que c'est beaucoup plus, comment dire, lâché, beaucoup plus... más suelto, no podríamos decir, ¿no? Sí. Claro, es que la escultura lo que tiene es ese peso, esa presencia tridimensional. C'est très léger. Claro, très... mientras que la pintura aporta eso que decíamos, esa levedad, que sobre todo además el bailarín también tiene, ¿no?, con esa sensación de que no pesa, que es quizás muchas veces su función, ¿no?, hacer de lo difícil algo como que parece que es fácil y donde no hay peso sí existe, pero intenta camuflarlo. Anne-Marie, en cuanto a la reacción del público, ¿qué has notado cuando han visto el trabajo de José Zugasti? La sculpture, de toute manière, est toujours très reconnue. Ça plaît beaucoup. Les sculptures plaisent beaucoup. La peinture aussi, il y en a beaucoup. On a fait
sur le fronton de Cibourg. Donc on a fait une performance avec la vidéo-création de Ishta Dansa de José. Et tout le mouvement, toute cette peinture qui a beaucoup été appréciée. On a retrouvé tous les gens qui sont venus donc à voir le film, ont vraiment apprécié de toute manière la peinture de José. Bueno, resumiendo un poco, está diciendo Anne-Marie que bueno, la escultura ya es muy reconocida, la escultura de José Zugasti, y que bueno, pues el espectador, el voyeur, sabía con quién se estaba encontrando, y efectivamente hubo una inauguración con una proyección de Itza Danza, donde ahí tienes que hablar un poquito más, quizás, José, y allí es donde ahí se veía el interés del público en encontrarse con esta novedad, y donde el aprecio y el reconocimiento, sobre todo, de ese esfuerzo que has hecho, se veía en estas personas, ¿no?, que acudían a ver esta película nada menos que de 30 minutos. Es una barbaridad, José. Pues sí, probablemente ese afán de querer mostrar ciertas imágenes que parcialmente te gustaban. Luego he hecho 5 variaciones más. Ya tenemos una. Venga, lánzanoslo. Venga. Ya tenemos una de 24 minutos, 23 y medio. La que vamos a ver aquí. Vamos a conseguirlo después de Cibourg, que fue la presentación. Magnífica, también. Vamos a tener la oportunidad de presentarlo en el Coldo Michelena. Qué ilusión, qué ilusión. Y pues sí. Y bueno, el día 9 de enero. Bueno, 9 de enero, sí. Ya, bueno, no tenemos que ir hasta Cibourg porque ahora no podemos ver la película Itza Danza, ¿no? Anne-Marie, on ne peut pas voir le film qu'il a présenté, José Zugasti. Non, malheureusement non, à la galerie. C'était juste le vernissage, oui, c'était fue juste en la inauguración donde se pudo ver esta presentación como principio, ¿no? Y ahora entonces nos comentas, José, que has hecho una especie como de readaptación más corta, de 24 minutos. Sí, bueno. 24 minutos, pero bueno, yo creo que ha madurado. Ha madurado, es un poco como cuando, a veces, normalmente cuando escribes, el segundo intento suele ser como más clarificador, salvo que te vayas y cuentas otra cosa. Lo fastidias. Pero normalmente sí, y yo creo que esta variación es más madura, va a ser más madura. Lo que no quiero olvidarme es de nuestro gran Ian Villar, que nos ha hecho la música, sí. Y el hijo de Oyer Villar, que tiene unas facultades de músico para mí muy interesantes, que ya le vi antes en un documental anterior, le oí antes en un documental anterior. Y bueno, también yo creo que se ha acoplado súper bien con el sonido de la mar y nos ha trazado ahí una línea a seguir interesante. Muy interesante el trabajo final. José Zugasti, siempre nos sorprendes. Hay algo en ti donde vemos que la quietud no es permisible, no podemos quedarnos quietos. Quizás por eso cuando necesitaste que el cuadro saliera de su bidimensión y ya estabas ahí diciéndonos que aquí algo diferente iba a surgir, y ese alma sigue presente siempre, ¿no? O sea, es bueno, el tiempo efectivamente deja huellas y bueno, y aparecen también nuevas herramientas. Es verdad que cuando tú estabas en pleno apogeo de los años 80, pues hombre, es verdad que la pintura todavía existía, tenía mucha identidad y prácticamente mucho más que la escultura, y eso que aquí tenemos una escuela muy fuerte de escultores, pero la pintura seguía teniendo su camino. Pero hay giros, siempre vamos un poco a la moda, las modas estas nos matan a veces. Y ahora estás un poco también queriendo pues no perder el hilo, ¿no?, con esta adaptación hacia la imagen en movimiento. Esto se lleva mucho también, Sí, bueno, yo creo que en general los ciclos, es decir, si yo me lancé, por ejemplo, a la escultura sin saber hacer escultura, sin saber soldar, era porque mi interior me pedía lanzarme de la pintura, una pintura que hacía matérica, cada vez más complicada matéricamente, ya con volumen, más pesada, y me lancé porque yo pensaba que las formas libres en el espacio tenían unas posibilidades lingüísticas interesantes, y no sabía soldar. Y entonces, pues si me hubiera echado atrás porque no sé soldar o porque no soy escultor de oficio, pero entonces yo creo que en la vida hay que hacer y hay que lanzarse
y dejarse llevar por la necesidad interior, que yo creo que es el impulso del arte. Y ahora me ha pasado igual, no por un camino tan normal, por la enfermedad. Entonces, pero el agua, como tiene que surgir, ir por algún lado, pues me lancé a la videocreación. Lógicamente es un material muy de hoy en día y creo que no va a ser de hoy en día, va a ser ya... O sea, vamos, sí, el futuro. No sé, el futuro. Claro. El futuro porque está claro que está ahí. Eso sin olvidar en ningún momento la cultura, la tradición y el conocimiento. Bueno, es que de todas formas esto que dices, José Zugasti, es muy actual. Es decir, que un artista hoy no solo es pintor, hay, por supuesto, artistas que son solo una cosa, ¿no? Pero es verdad que ahora, quizás por el momento, el tiempo que estamos viviendo, hay una necesidad de que uno mismo, bueno, entre en diferentes espacios donde al final pues hacemos una especie como de instalación variopinta, donde la pintura, la escultura, el cine, la fotografía y el body art incluso, pues puede ser tranquilamente maestro de una sola persona. Efectivamente. Como el hombre orquesta, ¿no? Sí, en y es un gran error en lo que algunos centros culturales están haciendo, que es parcializar, es decir, aquí solo se hace videocreación o cine, aquí solo se hace fotografía, aquí centros importantes, y me parece que no se pueden separar de todo lo demás. San Sebastián estás hablando. Sí, de todo lo demás. Creo que es un gran error. O sea, el arte brota de donde puede. Estoy totalmente de acuerdo y Anne-Marie supongo que también elle est d'accord diciendo y pensando cómo lo estás haciendo y ya incluso reivindicando por favor el arte libre, no volvamos hacia atrás, que podamos exponer y que podamos realmente decir lo que sentimos y lo que creemos que tenemos que decir de nuestro momento de la forma que realmente el artista siente que es capaz de hacerlo bien. Y si es con un cuadro, pues ¿por qué no vamos a pintar cuadros? Es que no limitemos, por favor, al artista, porque no estamos en el siglo, ni siquiera comienzos del siglo XX. Ya está, ¿no? Ya han pasado 100 años. Dejemos ya la censura, dejemos ya las cosas, volvamos a otra guerra fría de paz y de encuentro y sobre todo de propuestas aceptadas y en espacios que para eso están, ¿no? No sé si es un fallo cultural, meramente cultural, o es también intencionado. O sea, la verdad es que no, me parece un gran error. Anne-Marie, vamos a terminar contigo, porque yo creo que tienes que descubrirnos un poco más la Galería Artevideac de Cibourg, una pequeña ciudad muy cercana de San Juan de Luz, precioso rinconcito, una galería chiquitina, ¿verdad? Sí. Pero lleva ya 2 años funcionando y yo quiero que nos hagas un poco, pues, una presentación de cuál es el concepto de esta galería, qué entrada de artistas tiene, por qué esa elección de artistas, en fin, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos cuentas de Artevideac? Nous avons ouvert donc cette galerie il y a 2 ans sur un concours de circonstances, différentes rencontres, et nous avons toujours été passionnés de peinture et de sculpture. Sobre todo pintura, está diciendo, en 2 años. Et donc, venant d'un univers complètement différent de notre profession, que ce soit pour mon mari et moi, le lieu se libérant, nous avons décidé en fait de créer une galerie parce qu'en arrivant, en étant de retour sur le Pays Basque, nous avons découvert tout l'art et les artistes qui se trouvaient au Pays Basque Sud, à Saint-Sébastien auxquels nous avons été très sensibles. Tanto su marido, perdona, como ella vienen de otra profesión, no son coleccionistas, tengo que añadir a lo que ella nos dice, y bueno, pues han querido, aparte de su profesión, dedicarse a este mundo del arte, porque de un regreso de vivir en otra zona y llegando al País Vasco se encontraron con esa inquietud que ellos ya tienen de por sí por la cultura, hacer ver en esta pequeña ciudad todo lo que hay en cuanto a arte vasco, tanto el lado francés como el lado español, y ahí es donde estabas diciendo que habéis descubierto pues auténticas joyas, ¿no? Como entre artistas como José Zugasti y muchos más que han estado apareciendo en esta galería de Artevideac.
¿Quieres citarnos alguno? ¿Te da apuro porque lo mismo tu veux dire les noms de quelques artistes ou peut-être non parce que tu vas pas dire tous? De toute manière, nous ouvrons la galerie du mois d'avril au mois d'octobre et nous recevons 4 artistes basques, donc 7 semaines chacun, donc 4 artistes par saison. Donc nous avons commencé... La galería se abre de abril a octubre. Voilà. Cette année, oui, avec Cocorico. Ha sido uno de los Ensuite, artistas. Ricardo Ugarte. Otro. Christine Etchevers, qui elle est de Cambo, donc du Pays Basque Nord. Et nous terminons donc avec José Sugasti. Eso es. Son 4 exposiciones al año que se organizan durante el mes de abril hasta, bueno, vamos a decir octubre, y luego creo que hacéis para Navidades una colectiva de estos 4 artistas. Exactement. Los volvéis a sacar. De mi-décembre à début janvier, c'est-à-dire cette année du 13 décembre au 6 janvier. Voilà. Nous ferons une petite collective des 4 artistes. Para una colectiva. Voilà, avec de nouvelles œuvres, de petites œuvres parce que la galerie est petite. Mais comme nous disons toujours, elle est grande par la qualité des artistes que nous avons. Eso desde luego es una galería muy chiquitina, pero la calidad es pues muy importante. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una bonita forma de encontrar el artista con su galerista, que es la primera vez que en Versión de Arte, después de 6 años, hemos conseguido, porque el galerista no es muy habitual a querer hablar de su artista invitado, pues me imagino por respeto al resto de los artistas, pero aquí en realidad tenemos una intención sobre todo de comunicar y de explicar 2 mundos diferentes que coinciden en un punto que es darle importancia y apertura a la educación cultural en nuestra sociedad, que a veces parece que es un poco pobre. ¿No os parece? ¿No? Des fois, on peut voir que la culture, c'est un peu une nécessité pas immédiate, c'est vraiment un besoin peut-être secondaire. C'est lamentable, mais... Et ce que nous essayons de créer, en tous les cas, à Arte Bidéac, c'est vraiment une relation de confiance avec les artistes et d'amitié, parce que nous avons envie de les faire découvrir à Cibourg, à Saint-Jean, au Pays Basque Nord, eux venant du Pays Basque Sud, où ils ne sont pas toujours connus, et vraiment... c'est un grand honneur pour nous de les recevoir et un grand plaisir de les faire connaître. Una intención de amistad sobre todo con la galería. Una labor muy necesaria. Sí, eso es, del artista. Parce qu'on a une très grande sensibilité par rapport à ce travail. Eso es, un acercamiento hacia otras fronteras, que no existen fronteras. Lo que tenemos que hacer es contagiarnos, que para eso somos seres humanos, que nos contagiamos y no limitarnos en ninguno de los aspectos, ni por espacios, ni por ismos, ni por tendencias, y menos sobre todo por culturas. Todos tenemos la nuestra, que es nuestra raíz, pero eso es una gran riqueza, poder enseñarla a otras personas que quizás no han tenido el tiempo suficiente de encontrarse con ella y de preguntarse sobre ella, ¿no? Por eso una labor fantástica, que es lo que estabas diciendo, José, que un lado francés se interese sobre todo por enseñar la cultura vasca española, eso es una suerte. Una suerte y una chiripa, porque hay pocos lugares que tengan esa inquietud, no solo mercantil, que es lógica, sino verdaderamente de introducirse en la sensibilidad del lugar donde están y tratar de buscar a la gente. Bueno, pues entonces yo creo que con esto hemos abierto más todavía un interés hacia un lugar nuevo, porque es un lugar de 2 años, que quizás tendríamos que fijarnos más, acercarnos sobre todo más, que estamos muy cerca. San Sebastián de Cibourg, San Juan de Luces, son media hora de viaje por la autopista, donde vemos que hay una gran apuesta por el arte vasco, y desde luego hasta ahora no podemos decir que las intenciones han sido muy claras hacia la cultura vasca española, nuestra aquí, y tenemos que dar las gracias a aquellas personas como ustedes que vean que lamentablemente aquí no da la sensación de que vean lo que hay en esta zona, ¿no? Artistas maravillosos que tienen que salir, que está bien el salir, ¿no? Pero porque no puedan hacer su presentación en su tierra, me voy a callar. Así que muchísimas gracias.
O a ti. Hasta pronto, Gracias. enhorabuena, y ustedes ya saben, viajen, culturícense y sobre todo acérquense a lugares pequeños donde realmente se ve el alma de la voluntad, del arte y de la belleza. Gracias.